Buenas tardes, queridos alumnos. Vamos a hablar ahora sobre el tema de necrosis y apoptosis. Ya habíamos adelantado algo la clase anterior, la semana anterior. Habíamos dicho de que una célula normal que estaba en homeostasis podía, ante un estímulo, un estrés leve o una injuria leve, adaptarse, es un fenómeno de adaptación, la cual, si esta es retirada, podría regresar a ser una célula normal. Habíamos visto también si la noxa era muy intensa, pasábamos ya a ser una injuria celular, un daño celular. Y esto ya dependía, si la injuria era leve o transitoria, era solamente una injuria reversible, la cual al desaparecer podría ser una célula normal nuevamente. Pero si esta injuria era severa o era progresiva, pasábamos a un daño irreversible, que de todas maneras pasaba a muerte celular, bajo las dos formas conocidas más importantes que son necrosis y apoptosis. Justamente la clase de ahora se va a basar en estas dos formas de muerte celular. Recordar que necrosis es un espectro, es una serie de cambios morfológicos que siguen después de la muerte de la célula y que va a ser como resultado una acción degradativa progresiva en el tiempo de las enzimas por parte de la propia célula injuriada. Ojo, para que se ocurra la necrosis, la célula muerta tiene que pasar por un tiempo para que se den estos cambios enzimáticos y moleculares. Ahora, la necrosis puede tener dos formas, dependiendo de cómo se altere la célula. En una de ellas, las proteínas celulares se van a desnaturalizar, van a perder su estructura secundaria y terciaria, y bajo esta forma, este tipo de necrosis se llama necrosis coagulativa. La otro tipo de forma de daño, de muerte de la célula, es cuando las enzimas, ya sea de la propia célula o enzimas ajenas, digieren las proteínas celulares y finalmente digieren toda la célula, y a esto se le conoce como una necrosis licuefactiva. Ahora, esta necrosis licuefactiva se puede subdividir en dos formas, dependiendo de dónde provengan las enzimas. Si las enzimas son propias de la célula, liberadas a partir de sus lisosomas que se han dañado, esta necrosis licuefactiva se llamará bajo la forma de autólisis. Pero si las enzimas vienen de lisosomas de otras células externas, como por ejemplo neutrófilos, ¿no?, o leucocitos, a esta forma de necrosis licuefactiva se llamará heterolisis. Ahora, una vez que la célula ha muerto, y esto es básicamente para la necrosis coagulativa, ¿cómo nos damos cuenta que la célula ha empezado a necrosarse? Es porque existen ciertos cambios que se dan en su citoplasma y en el núcleo que nos indican a nosotros que la célula está muerta. A nivel del citoplasma, una célula muerta, su citoplasma es intensamente eosinófilo, es muy rojo el citoplasma. Y eso se debe justamente a la alteración en la coagulación de las proteínas citoplasmáticas. La otra característica se da en el núcleo. El núcleo de una célula muerta, de una célula necrótica, comienza a cambiar y puede dar hasta 3 patrones nucleares, no necesariamente secuenciales, ya que cada uno de estos patrones se pueden dar de manera independiente. Estos 3 patrones son, el primero es el cariolisis, en la cual ustedes saben que el núcleo de una célula es basófilo, o es morado, porque adquiere la sustancia, el tinte basófilo debido al ácido nucleico. Entonces, esa basofilia tan característica de una célula viva se empieza a perder en una célula muerta. Entonces, el núcleo de una célula necrótica pasa de ser morado, pasa a ser lila, un lila pálido, un rosado y después desaparece. Ya el núcleo no se llega a ver. A eso se llama cariolisis, esos cambios nucleares. Otra forma es que el núcleo se puede volver muy chiquito, muy encogido, sumamente basófilo, muy oscuro, a veces hasta negro se llega a ver, y a ese núcleo se conoce con el segundo patrón, que se conoce con el nombre de picnosis. Y el tercer patrón, que muy frecuentemente se da en un núcleo picnótico, aunque no necesariamente, es cuando el núcleo se fragmenta en múltiples partes, ¿no? Sufre un proceso de fragmentación, y a ese fenómeno se le conoce como cariorresis. Cualquiera de los 3 patrones nucleares nos informan de que la célula está muerta, ¿no?, se ha necrosado. Aquí tenemos un área donde ha habido muerte celular, ¿no? Muchas células están en necrosis. Entonces, si comenzamos a ver, por ejemplo, en esta célula, todavía se ve el núcleo, el citoplasma es muy rojo, ¿no? Igual en esta célula grande, el citoplasma es sumamente rojo. Esa es la eosinofilia citoplasmática. Podemos ver acá, por ejemplo, una célula
muerta, con el citoplasma rojo, pero ustedes llegan a ver que el núcleo casi se ha desvanecido, casi ni se ve. A eso tiene también un cambio nuclear que se conoce como cariolisis. Aquí tenemos otro ejemplo de una célula que se está muriendo, ¿no? Su citoplasma muy acidófilo y su núcleo muy pequeño y condensado y oscuro, muy basófilo. A esto se conoce como pignosis. Y aquí tenemos otra área donde se ven células muertas y vamos a ver que este núcleo se ha fragmentado hasta en 10 partes distintas y este fenómeno se llama cariorrexis, ¿no? Todos son ejemplos de cambios de patrones citoplasmáticos y nucleares en células necróticas. Muy bien, ahora, ya hemos visto que existen dos formas de necrosis muy comunes, la coagulativa y la licuefactiva. Existen otras tres formas de necrosis que sobre todo están asociados con ciertas etiologías. Es decir, estas tres últimas formas de necrosis se ven en ciertas circunstancias nada más. Vamos a describir cada uno de estos 5 tipos de necrosis. La necrosis coagulativa es la característica, la típica necrosis que se ve en la muerte celular por hipoxia, ¿no? Es típico en todos los tejidos menos en el sistema nervioso central. Cuando existe una necrosis del sistema nervioso central, la necrosis que se ve no es coagulativa, es de tipo licuefactivo. En todos los otros órganos se da de tipo coagulativo. La célula muere por coagulación de sus proteínas, ¿no? Pero sus bordes celulares se quedan preservados, es decir, la arquitectura de la célula muerta todavía se conserva. Obviamente estas células no tienen núcleo, ¿no? O el núcleo se ha desvanecido, se ha hecho muy pequeño, y su citoplasma es muy eosinófilo. Pero los bordes celulares han quedado de tal manera que uno ve sombras de las células de lo que fue este tejido, y muchas veces uno no puede reconocer todavía, aún tiene la capacidad de reconocer qué tipo de tejido es. Entonces con seguridad puede decir, estas células son del túbulo contorneado proximal, estas células fueron células miocárdicas, estas células fueron células hepáticas, ¿de acuerdo? A pesar de que las células ya están muertas. Eso es lo característico de la necrosis coagulativa, ¿no? Un ejemplo clásico de necrosis coagulativa se ve en el infarto de miocardio, ¿no? Aquí vamos a ver una fotografía donde tenemos un miocardio normal, tenemos las células cardíacas, acuérdense que son células que tienen un solo núcleo, máximo dos, y están localizados en el centro, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos una célula cardíaca muerta, ¿no? Con el citoplasma muy eosinófilo, el núcleo ya ni se ve, hay un fenómeno de cariolisis, ¿de acuerdo? Pero aún conserva la forma de una célula cardíaca. Entonces, por eso que nosotros podemos decir de que esto es una necrosis coagulativa. La arquitectura se preserva al menos por unas horas, máximo por un par de días, ¿no? Eso es lo característico de la necrosis coagulativa. Claro, después con el tiempo, como esta necrosis va a generar un proceso inflamatorio, van a venir los leucocitos y van a destruir este tejido necrótico, y ya después de eso la necrosis coagulativa ya no se va a poder dar. Recuerden también este gráfico que les mostré cuando tenemos una injuria celular reversible. Por ejemplo, tenemos una célula cardíaca y le quitamos el oxígeno, ¿no? La sometemos a hipoxia. Si el oxígeno se lo quitamos por unos minutos, nada más unos 5 minutos, lo primero que se pierde es la función, pero la célula aún no muere. Tiene que pasar unos 20 minutos para que exista una muerte celular. Si en esos 10 minutos que está en hipoxia regresamos, le brindamos otra vez oxígeno a la célula, ¿no? La injuria desaparece y la célula puede ser otra vez una célula normal. Pero si ya pasan 20, 30 minutos de hipoxia, definitivamente hay una injuria celular irreversible y hay muerte celular, ¿no? Después de la muerte celular, conforme pase el tiempo, vamos a ver cambios que son los característicos de la necrosis. Los primeros cambios, que los vemos en las primeras horas, van a ser al microscopio electrónico, son cambios ultraestructurales. Para los cambios que se puedan ver al microscopio de luz tienen que pasar de preferencia unas 36 horas, y los cambios ya groseros que se llegan a ver a simple vista deben ser por lo menos unos 48 o 72 horas después de que se ha muerto la célula, ¿no? Entonces son cambios evolutivos en el tiempo y esto es lo que se conoce como necrosis. La segunda forma es la necrosis licuefactiva, ¿no? Esta se caracteriza por la muerte de la célula por autólisis o heterólisis, ya les dije, dependiendo de dónde vienen las enzimas, muy típico de infecciones bacterianas, ¿no? Cuando las bacterias infectan un tejido, van a dañar a las células, van a matar a las células, y de ahí van a venir leucocitos, neutrófilos, los cuales, en un afán de querer destruir a las bacterias,
liberan una serie de enzimas proteolíticas que muchas veces matan a la bacteria, pero también matan a muchas células del individuo infectado, ¿no? Produciéndose todo un tejido necrótico, donde todas las células se licúan, y eso se conoce como necrosis licuefactiva. Una forma especial de necrosis licuefactiva es cuando todo este tejido necrótico queda encasillado, rodeado de una especie de pared, y a eso se conoce como absceso, ¿no? Cuando tenemos un absceso, ¿no? Es una colección de necrosis licuefactiva rodeado por un tejido que evita que se expanda más allá la necrosis, ¿no? Y si muchas veces, como los antibióticos no llegan con eficacia al centro del absceso, muchas veces los abscesos tienen que ser drenados, tienen que ser cortar esa pared y drenar ese material necrótico. A la sustancia, ese tejido necrótico que sale de un absceso se conoce como pus, y está compuesto pues de bacterias muertas, leucocitos muertos, muchas células muertas por necrosis licuefactivas presentes en el centro de este absceso. Recuerda que la necrosis licuefactiva es característico de la hipoxia de las células del sistema nervioso central, ¿no? Cuando hay infartos cerebrales, por ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo, una fotografía de una necrosis licuefactiva. Mostramos otra vez células cardíacas, ¿no? Y aquí en los extremos de la fotografía ustedes pueden ver las células miocárdicas, y en el centro también deberían estar, pero todas las células han desaparecido y han sido reemplazadas por un montón de leucocitos que son neutrófilos, en un ejemplo de un absceso miocárdico. Debe haber entrado una bacteria aquí al miocardio, y los leucocitos fueron llamados, liberaron sus enzimas y destruyeron esta área de células miocárdicas, ¿no? Un ejemplo de necrosis licuefactiva. Pasamos a describir lo que es la gangrena. Ojo, la gangrena no es un tipo especial de necrosis. Viene a ser una necrosis que abarca varios órganos y tejidos, ¿no? Al mismo tiempo. Y básicamente se menciona gangrena, se refiere cuando hay una afección de una extremidad, principalmente la extremidad inferior. Ahora, la gangrena puede ser de dos formas, puede ser una gangrena seca o una gangrena húmeda. Vamos a ver una foto para poder explicar esto. Aquí tenemos un caso en el cual todos los dedos del pie izquierdo han sido amputados, ¿de acuerdo? Por un ejemplo de una gangrena seca. Este ejemplo se dio en una persona que fue sometida a una hipotermia severa por estar perdido en las alturas de las montañas, ¿no? Ustedes saben, personas que sufren a montañas y quedan en una hipotermia muy severa, ocurre una vasoconstricción generalizada y persistente, ¿no? Sobre todo de las extremidades, lo más sacral, ¿no? Entonces es muy común en estas personas tener isquemia y necrosis finalmente de las extremidades de los dedos, tanto de mano como de pies, de los extremos de los pabellones auriculares, de la punta de la nariz. Esto es un ejemplo de gangrena seca. Uno toca este tejido necrótico y está completamente seco, deshidratado por el proceso del frío. Muchas veces el frío también ha hecho cristalizar el agua intracelular. Ya veremos esos detalles cuando hagamos el capítulo de patología ambiental, ¿no? Y se produce la necrosis de los tejidos. Muchas veces hasta se autoamputan solos caen, ¿no? Es un ejemplo de gangrena seca. Diferente es el caso de gangrena húmeda, en el cual muchas veces sobre un cuadro isquémico, ¿no? Muchas veces hay un infarto por oclusión de una arteria, por aterosclerosis, por ejemplo, y se produce una úlcera isquémica. Sobre esa úlcera isquémica, que sería una necrosis coagulativa, se le agrega una infección bacteriana, ¿no? Se le sobreagrega una infección bacteriana, entonces ahora se agrega una necrosis licuefactiva, que muchas veces se extiende a toda la extremidad y en profundidad puede llegar hasta el hueso. Ese es un ejemplo de gangrena húmeda, ¿no? En la mezcla de una necrosis coagulativa con licuefactiva en una sola extremidad abarcando varios tejidos, ¿no? Es muy común en amputaciones de miembros inferiores en personas diabéticas, por ejemplo.